análisis de líneas generales es eso, ¿no? El primer tiempo tuvo un alto protagonismo, con una intensidad de juego propia también del estado físico de los jugadores. El segundo tiempo el equipo empezó a cansarse, la circulación de pases no fue tan rápida y ellos se sintieron cómodos resguardándose en su área. Entonces, bueno, por ahí el segundo tiempo fue un poco más parejo desde el lado de situaciones, a pesar de que Belgrano siempre tuvo la intención de irlo a buscar, pero bueno, Sarmiento en líneas generales también buscaba que el partido termine como terminó. La sensación de bronca que me queda es producto de eso, ¿no? En el primer tiempo hicimos un gran primer tiempo, siendo muy superior a mi criterio al rival, no pudimos sacar la diferencia que nos diera la tranquilidad. Guillermo, para la cadena de gol, estamos en vivo. Bueno, en definitiva es un punto que se suma, ¿no? Pero debieron haberlo ganado, sobre todo por eso en la primera parte. Eso esa pregunta, y después ¿qué te dejaron los cambios en el planteo inicial? Bueno, en principio yo creo que en esta categoría hay que valorar todo, ¿no? Si bien el desarrollo del partido lo planteamos para ganarlo, las situaciones las tuvimos como para poder convertir, no desmerezco el punto que se suma. La rotación de los jugadores ha hecho de que se perciba una intensidad distinta, por ahí con dos jugadores en la parte de ofensiva me permitió por ahí tener siempre referencia adelante, entonces bueno, en líneas generales fue lo que buscábamos y bueno, la competencia interna va a tener que seguir estando porque necesitamos a todos los jugadores que estén al 120% siempre. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Cadena 3. ¿Por qué crees que les cuesta tanto generar situaciones de gol y sobre todo concretar las situaciones que generan? A mi criterio hoy creo que es concretarla. Las situaciones las generamos. En primera división tener la posibilidad de generar 5 o 6 situaciones no lo veo como algo negativo y más teniendo en cuenta que ellos tampoco han generado riesgos sobre nuestra área. Entonces en el desarrollo del partido, en el análisis del partido, me queda un saldo favorable con respecto a situaciones. Después el hecho de convertirla en fútbol, la realidad es que el disparo de Bruno en el primer tiempo que saca el arquero, el disparo de Bruno que adentro del punto del penal que no empuja el arco, los dos tiros que pasaron al lado del palo de Ulises, esas son situaciones del fútbol que bueno, a veces se convierte, otras veces no, y bueno, hoy por hoy a nosotros por ahí me queda esa sensación. Lo más importante de hoy, la sensación que me queda es que generamos las situaciones, que por ahí en otros partidos no las teníamos tan claras. ¿Qué hace, Guille? ¿Cómo andás? Dos preguntas. La primera, ¿qué te llevó a tomar la decisión de dejar Isapelli al primer equipo como titulares y Ibacache? Y la segunda, si te preocupan las lesiones musculares, si no me falla la memoria, son 7. No sé lo de Ibacache hoy, pero sería la octava. No fue cansancio. Está bien, fue cansancio. Bueno, listo, sacá Ibacache. Bueno, las dos preguntas de eso, ¿no? Bueno, el tema de lesiones es propio de la exigencia que estamos teniendo. Nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta que físicamente tenemos que estar un escalón más arriba, entonces la exigencia en los entrenamientos y el esfuerzo físico que hay en cada partido se percibe, después los números. Y bueno, es lógico por ahí que alguna en la adaptación esa al ritmo que uno busca o a la velocidad que uno busca es propio a veces algunas lesiones, pero bueno, no es algo que nos sorprenda, sino que hay que ocuparse para que después de estas situaciones obviamente ir corrigiendo sobre ese tema. Guillermo, acá la de... Disculpa, tenía otra, era los cambios. Bueno, Franco, porque lo vi muy bien, la verdad en la semana lo vengo viendo que viene trabajando muy bien. Quería darle un compañero a Pablo para que el desgaste sea un poco compartido. Bruno necesitaba el juego hoy con el rival que teníamos de jugadores que tengan la pelota y entonces quise, y con dinámica, y yo lo veo a Bruno, Caco, Ulises que
tenían esa posibilidad de ofrecerme lo que me ofrecieron en el primer tiempo, entonces me quedo tranquilo. Y con Ibacache, la característica natural de él por ahí es un lateral volante más que un marcador de punta, entonces sabía que con Zapelli tirándose hacia adentro, por ahí iba a tener la banda con Ibacache, formas de poder plantear el partido para obtener un funcionamiento que sea beneficioso. Guillermo, ¿cómo te va? Acá a la derecha, ¿cómo estás? Bien. La consulta mía tiene que ver con los rendimientos. Digo, el primer tiempo Belgrano estuvo muy cerca de poder tener una diferencia a favor, y el segundo tiempo es como que se notó como que se bajó un poquito el rendimiento, y la pregunta que yo me hice fue, por eso te lo consulto, ¿por qué salió Ulises Sánchez? Porque venía jugando muy bien en el partido, pero quizás físicamente o estaba un tanto cansado y bueno, notarle, y entonces por eso lo reemplazaste. Quería saber cuál era la verdad. Sí, bueno, la realidad es que hay jugadores que son muy explosivos. El caso de Ulises, si lo observás, está constantemente en freno y arranque, y eso genera un desgaste físico mucho más notorio que aquellos que tienen una regularidad o una forma de jugar distinta. Entonces, bueno, Ulises percibimos que cuando lo tiramos de marcador de punta tuvo que hacer un par de retrocesos hacia atrás donde la recuperación no era la misma, y bueno, tengo jugadores también en el banco que por ahí me podían llegar a ofrecer lo mismo. El rendimiento es propio, o sea, del fútbol, no solamente de Belgrano, sino del fútbol. Los segundos tiempos siempre se baja con el ritmo, y bueno, uno busca también con los cambios poder seguir esa intensidad, pero bueno, no pudimos hoy interpretar quizás los espacios que teníamos que atacar en el segundo tiempo de la mejor manera para terminar con situaciones más claras, y te queda la sensación de que, bueno, que hay que seguir trabajando, fortaleciendo lo que se hizo hoy en el primer tiempo, rescatar lo que se hizo bien. En el segundo tiempo, por más que se haya bajado la intensidad, no se hizo un mal partido, sí que no fuimos superiores, entonces, pero bueno, hay que seguir trabajando porque es una categoría muy dura. Guillermo, acá, Pablo Olivares de Gran 12. Preguntarte primero que nada el volumen de juego, algo que por ahí el equipo le venía faltando, que se le vio, que lo prolongó bastante durante el partido. Digo, esa es la idea de pregonar o alternarla por ahí en ciertos partidos, digo, cambiar ese chip, esa es una. Es que uno busca eso. El tema es que enfrentan a tener rivales que te sacan la pelota y tienen también volumen de juego y te hacen un desgaste físico cuando no tenés la pelota. Entonces, bueno, es constantemente una disputa entre quién tiene la posesión, quién tiene la dinámica del juego. También entendemos que nosotros estamos en una categoría donde la velocidad de juego es mucho más alta de la que teníamos el año pasado, entonces a veces el volumen de juego se ve alterado por la velocidad del juego, pero la intención está. Después los jugadores son los que van desarrollando dentro del campo de juego la personalidad de agarrar la pelota, la personalidad de asociarse, de generar desequilibrio en movimiento. Pero bueno, la idea siempre es tener la posibilidad de ser protagonista, más de local. Cuando tenemos la posibilidad de convertir, se facilita el trámite, y cuando no convertir, siempre se termina emparejando para abajo el partido. Sí, te iba a preguntar la última si tenía que ver con eso, algunos cambios, digo, de la forma física, que vos ves que por ahí, o le cuesta la categoría todavía la adaptación, o es físicamente puntual. Sí, no es que cuesta, o sea, a ver, jugadores que tienen que mantener una constancia de desequilibrio, son jugadores que tienen mucho desgaste, no solo físico, sino mental. Entonces el jugador empieza a diluirse en ese juego de creación. Es mucho más fácil destruir que construir. Cuando destruyes estás posicionado y con 2 o 3 movimientos terminas siendo eficiente, y cuando tenés que construir estás constantemente pensando y a veces necesitas mucha concentración, y cuando pasa el tiempo se empieza a diluir eso y se empieza a percibir el cansancio. Pero bueno, lo que pasa es que uno analiza y sabemos que si tenemos una continuidad de juego como el primer tiempo, los 90 minutos, obviamente que seremos un grandísimo equipo. Y por acá José Cárdenas, para el impacto, bueno, consultarte qué crees que le falta ante Belgrano para ser más contundente en cuanto a la llegada del gol, y también vos, cómo viste el debut de Ibacache desde el 2 inicial, y también el ingreso de Hermanata, 2 refuerzos que recién te tocó ver. Bueno, lo vemos observando nosotros a jugadores en la
semana. Andrés es un jugador que me venía pidiendo pistas ya hace un par de partidos y hoy tuvo la posibilidad de tener su debut. El caso de Ibacache consideraba que venía con una intensidad, una energía para poder plantarse de buena manera en el partido, entonces bueno, hice esa incorporación. Y la otra, bueno, y con la contundencia de goles insistí. A ver, me gustaría que estemos un poco más tranquilos a la hora de definir, me gustaría que el último pase sea más preciso para que la definición sea más clara, me gustaría que los centros sean más perfectos para que el jugador solamente tenga que empujarlo, o sea, es propio del juego que a veces tenemos que ir resolviendo y yo no soy el que está ahí adentro como para poder resolver situaciones que están en alto, con alta pulsación en el jugador. Entonces a veces se equivoca en esa delicadeza del último pase o de la definición o apurarse o la ansiedad. Pero bueno, lo que me deja tranquilo hoy es que el primer tiempo dimos una imagen de un equipo protagonista, con juego, con situaciones, con tranquilidad también para manejar la pelota. Entonces me agarraré las cosas positivas que hicieron hoy para seguir creciendo. Última pregunta. Guillermo, ¿cómo estás? Consulta, ¿por qué te amonestaste al árbitro? ¿Qué pediste en esa jugada? ¿Qué buscabas en la práctica? ¿Qué vieron ustedes? En la de Maya, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Fue planchazo? Y no es una expulsión eso. Y tenemos el VAR arriba también. Entonces, no, y ¿saben lo que dijo el VAR? No lo expulsa porque lo agarra del refilón, o sea, lo tiene que romper la rodilla para que lo expulse. Entonces me parece que hay cosas que, como dije anteriormente, uno se va callando, pero si se equivoca el árbitro y tenemos las imágenes arriba que demuestran que es un planchazo con intencionalidad de lastimar, es expulsión. Entonces te sacan, son cosas que te sacan porque si el árbitro la deja pasar, por ahí no la vio. O sea, no la vio, pero si tenemos las imágenes arriba que te permiten realizar la jugada más de 5 o 10 veces y aún así se considera que ese planchazo no es expulsión, entonces ¿a qué jugamos? Es por eso que me amonesta y por ahí fui muy eufórico